Es una bendición poderles saludar en esta hora de la tarde de este día viernes. Saludamos, bendecimos sus vidas. Ministerio Cabot Charlo les saluda y a cada uno de los que están en diferentes lugares, que el Señor Todopoderoso bendiga sus vidas. Usted que se esfuerza en este evangelio, usted que persevera en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Dios le continúe bendiciendo su vida. Gracias por formar parte de la iglesia de nuestro Salvador. Gracias por recibir a Jesucristo usted como su Salvador. Gracias por creer en la palabra. Muchas gracias. Esta palabra que fue escrita por más de 40 escritores, esta palabra que fue escrita en 3 continentes, esta palabra que fue escrita por pastores, por profetas, por reyes, por trabajadores del gobierno, por pescadores. Esta palabra en sí fue escrita por el Espíritu Santo, que usó hombres como los que hemos mencionado. Esta es la palabra de Dios. Esta es la Biblia, las sagradas escrituras, aquella que Dios nos manda y nos dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en este libro está escrito, hablando de mandamientos, de preceptos, de estatutos, y entonces todo nos saldrá bien. Es un honor para mí poder tomar este tiempo y darles una palabra de ánimo en medio de todo lo que pueda usted estar viviendo, en medio de todo el ataque, en medio de esos ataques sin misericordia, en medio de esos ataques sin compasión que vienen de las mismas fuerzas malas, demoníacas e infernales. En medio de todos esos ataques que vivimos a diario, quiero darle una palabra de ánimo para continuar esperando a nuestro Salvador en medio de un tiempo que se tornó difícil para los cristianos, difícil para aquellos que con honor hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones y que ahora somos redimidos por su sangre preciosa. Se han tornado difíciles, pero nuestros amigos de México dicen una expresión: sí se puede. Nosotros podemos decir que sí se puede. Sí se puede amar esta palabra y obedecerla. Sí se puede adorar a nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos terribles. Sí se puede perseverar. Sí se puede vivir en la doctrina. Sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 66, en su versículo 10, 11 y 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: siempre
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Padre es el creador de los cielos y de la tierra y de todo en cuanto en ellos hay. Jesús es el que vino hace 2 milenios dejando su comodidad celestial para venir a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tuvo que partir después de sus 3 años y medio. Luego se fue y nos envió al otro Consolador para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros, que está en la tierra, que es Dios mismo, que es el que nos ayuda a que nosotros podamos glorificar al que está sentado en el trono y al Cordero. No podemos pedirle al inconverso que glorifiquen a Jesús o glorifiquen al Padre, porque el Espíritu Santo es el encargado de ayudarnos a que nosotros glorifiquemos a nuestro Señor. Dice la Biblia en el versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como si afirma la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Hoy en día, el hombre está siendo pasado por el fuego, por el agua. Estamos siendo probada nuestra fe. Está en nosotros una pesada carga, la cual todo lo que está ocurriendo, todo lo que sucede, nos viene a probar delante de Dios, y eso nos sirve de ensayo para ser afinados como la plata. La plata necesita ser afinada, el oro necesita ser afinado, necesita de un líquido especial para poderle sacar el brillo necesario. Y eso es precisamente lo que el cristiano necesita. Como dice el libro de los Salmos, en el capítulo 66, en su versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios. Dios nos está probando a la iglesia, a los redimidos en este tiempo de ensayo, para afinarlos como a la plata. Recuérdese cuando los discípulos estaban con el maestro y los discípulos se enfrentaron a grandes calamidades, al odio, al rechazo, al rencor, se enfrentaron a los desánimos, a las aflicciones, por aquellos que no compartían en que siguieran a Jesús, al Señor, y tuvieron que padecer. La cosa es que muchos discípulos
que siguieron algún tiempo al maestro tuvieron que retroceder. No soportaron los embates del enemigo, no soportaron el rechazo del enemigo por medio de los hombres, no soportaron la aflicción que recibían y tuvieron que retroceder. Y una vez que retrocedieron, no pudieron salir a dar avance con éxito. No pudieron vencer. Entonces, para muchos de ellos, ni sus nombres aparecen porque simplemente lo que hicieron fue abandonar a Jesús, el Maestro, por causa del rechazo, del dolor, de las aflicciones, de los embates tan fuertes que el enemigo enviaba. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña que otros discípulos se pusieron, se pararon, se mantuvieron firmes y constantes en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del dolor. No retrocedieron aunque miraron a otros que retrocedían. No se desanimaron aunque miraron a otros que mejor les salía rechazar, huir, irse, abandonar, correrse, antes que pagar el precio. Nosotros tenemos que aprender de aquellos que no retrocedieron, de aquellos que se mantuvieron firmes, valientes, constantes, fuertes. Aquellos que, aunque miraron a otros que regresaban, que abandonaban al maestro, aquellos se mantuvieron constantes y dijeron, aunque otros lo abandonen, aunque otros se vayan, aunque otros retrocedan, que aunque otros no puedan continuar y se están yendo, nosotros nos vamos a mantener en medio del rechazo, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Los vamos a mantener firmes al lado de nuestro maestro, al lado de él. Allí queremos estar. Y conocemos de muchos discípulos que pagaron el precio grandemente y por eso su fe fue probada. Esos discípulos que padecieron, su fe fue probada. Y por eso dice el versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Fueron afinados como la plata. Mas sin embargo, estos discípulos que se mantuvieron atentos, que se mantuvieron al frente, que pagaron el precio, que le pusieron el pecho a la aflicción, al rechazo, a los embates de los demonios y del mismo diablo, estos discípulos que no retrocedieron son los que continúan impactando este mundo hasta el día de hoy. Son los que continúan transformando este mundo hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy se habla de ellos, aprendemos de ellos, conocemos de ellos, nos motivan, nos ayudan a que podamos nosotros también mantenerlos firmes, no como aquellos que retrocedieron, no como aquellos que abandonaron al maestro por la prueba, sino como aquellos que se mantuvieron firmes y que por medio de ellos este mundo, hasta este año, enero 2022, está siendo impactado y ha transformado miles y miles de hombres y mujeres, contándolos a nosotros, que fuimos transformados
porque ellos, hasta el día de hoy, se menciona su nombre. Qué bueno es aprender de aquellos que no retroceden. Qué bueno es aprender de aquellos que se mantienen firmes. Qué bueno es aprender de aquellos que en medio del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, de la persecución y tribulación, no retroceden. Y ellos se mantuvieron firmes y sus nombres están aquí e impactan este mundo, transforman este mundo. Son millones y millones y millones los transformados por el poder de la palabra que quedó escrita en los sucesos que se vivió en la vida de cada uno de ellos. Estos hombres fueron encarcelados, estos hombres fueron azotados, estos hombres fueron ejecutados, estos hombres fueron decapitados, estos hombres fueron latigados, mas sin embargo se mantuvieron firmes en medio no solamente de amenazas, sino de hechos, donde ellos tuvieron que pagar el precio, entregar la vida como una ofrenda, y se mantuvieron firmes y no nos han dejado un mensaje de cobardía. Al contrario, los han dejado un mensaje donde podemos nosotros escudriñar, leer, de que si ellos pudieron, nosotros podemos también. Usted puede, en medio de lo que estás viviendo, usted puede. En medio de ese problema que tienes en tu hogar, en tu familia, en tu cuerpo, en tus órganos, tú puedes. En medio de lo que ha venido sobre ti, tú puedes. No puedes retroceder por lo que estás viviendo. No puedes retroceder, no puedes abandonar al maestro por lo que te está pasando. No puedes abandonar el evangelio por lo que te ha acontecido. No puedes abandonar la salvación como cualquier cosa por lo que te ha acercado. Usted tiene el mismo espíritu que se le entregó a los discípulos que se mantuvieron firmes. Ese mismo espíritu tiene usted para poderse mantener firme en medio de la lucha, para mantenerse firme en medio del dolor. Vengo a decirle que usted puede mantenerse al lado del maestro en medio de la prueba, que usted puede mantenerse firme al lado del maestro en medio de esa enfermedad mortal que te diagnosticó el doctor, que usted puede mantenerse firme en el evangelio en medio de esa mala noticia, porque hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que si se mantiene firme, heredaremos el cielo. Y aquellos discípulos que se mantuvieron firmes y que fueron torturados, que fueron ejecutados, que los mataron a espada, que los mataron apedreados, que los mataron arrastrados, que les traspasaron y le atravesaron lanzas a ellos, que les decapitaron completamente, que fueron crucificados, que fueron encarcelados, que a otros amarraban en la cruz para que más rápido murieran. Aquellos que les mataban sus hijos para que ellos blasfemaran contra Jesús, aquellos que mataban a sus esposas para que blasfemaran contra Jesús, y que aún en medio de todo eso se mantuvieron firmes. Ahora ya no están en esta tierra. Ahora nadie les persigue, ahora nadie les busca para decapitarlo, ahora nadie los busca para apedrearlos, para ejecutarlos, para meterlos presos, nadie los busca para latigarlos, porque ahora están en el reino de los cielos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta usted que sí podemos mantenerlo firme? Esta vida es fugaz, esta vida es corta, esta vida va a terminar lo más pronto. Por lo tanto, vengo a levantarle las manos y a decirle que en medio de lo que estás viviendo, que en medio de lo que está pasando, que en medio de lo que te está aconteciendo y de lo que te ha llegado a tu vida y a tu casa, a tu familia, puedes mantenerte firme. Mantenerte firme, porque si morimos, vamos a ganar nuestra vida y estaremos
estaremos de fiesta en el cielo con nuestro Dios, con nuestro Señor Dios Todopoderoso. La crisis global que hoy se vive es ciertamente una crisis global por medio de la pandemia, por medio de este virus, por medio de todo lo que se está moviendo. Es una crisis global porque no hay nación, ciudad y pueblo que no esté siendo azotada, donde no haya muerte, de un hogar donde no haya habido luto. Es una crisis global, pero si bien es cierto que estamos viviendo una crisis global, es cierto también que estamos viviendo una crisis personal. Si bien es cierto, está la mujer en el lenguaje espiritual dando dolores de parto en cuanto a la Tercera Guerra Mundial, que se está convirtiendo en otra crisis mundial. Es cierto que usted y yo vivimos en una crisis personal. Usted vive una crisis personal, yo vivo una crisis personal. Y esa crisis personal lo que viene a hacer es a probar nuestra fe. Y recuerde lo que dice el libro de los Salmos: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Esta crisis personal que ha llegado para probarlos, para afinarlos como la plata. Y no podemos ser afinados como la plata si no somos probados. Usted y yo estamos siendo probados. Y no retroceda, no se esconda, no huya, no rechace al maestro, no retroceda por nada. Hay que mantenerse firme, porque en medio de la crisis global, porque en medio de la crisis personal, porque en medio del probarlos nuestra fe, porque en medio de ser nuestra fe probada y por medio de que nuestro ser está siendo afinado para glorificar a Dios en medio de todo. ¿Cómo se llama su situación? ¿Cómo se llama su problema? ¿Cómo se llama la prueba que llegó a casa? ¿Cómo se llama la prueba que llegó al cónyuge? ¿Cómo se llama la prueba que llegó al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, al hijo? ¿Cómo se llama la prueba? ¿Cómo se llame la prueba? No importa. Lo que hay que hacer es decirle a Dios: estoy siendo probado, oh Dios, y me estás ensayando. ¿Para qué? Para afinarme como a la plata. Me has metido completamente en una red y has puesto sobre mi lomo una carga pesada, muy pesada la carga, pero yo sé que usted me ayudará a sobrellevarla. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera es su carga. El Señor te la vuelve ligera, te la vuelve liviana. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y con Él somos más que vencedores. No retroceda. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Así hemos pasado por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Así, en medio de eso, hay que adorar a Dios. Nuestra fe está siendo probada. Nuestros discípulos fueron probados y vencieron, y hoy están en el cielo. Y para que usted y yo podamos estar con ellos en el cielo también, tenemos que mantenerlos firmes y no abandonar lo que ya se nos entregó. Se los entregó una dádiva, se los entregó un don, se los entregó un regalo. Y esa dádiva o ese don o ese regalo se llama la salvación del alma, que fue comprada a precio de sangre por mi Señor en la cruz del Calvario. No retroceda, no le pongas tanta atención al problema, glorifica a Dios, porque en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad que Jesús nuestro Señor venció al mundo. Vamos para adelante, no te quedes, no te vayas, no retrocedas, no te apartes, no te alejes, porque el Señor, nuestro Dios, padeció y sufrió, y sus discípulos, y si eso hicieron con el Señor, ¿qué no harían con nosotros? El diablo y los demonios nos odian, pero que en medio de eso Jesús nos ama.
y eso basta, y con Él lo tenemos todo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ministerio Cabot les saluda y les bendice en esta tarde. Pastor Rafael Enamorado les saluda a cada uno de ustedes y adelante. Solo quiero o solo quise con este corto mensaje animarlos a que en medio de todo sí podemos continuar. Muchísimas gracias y que Dios les continúe bendiciendo. Amén.